de nuestro convertidor CDCD elevador conectado a módulo fotovoltaico y con carga resistiva, tenemos ya la descripción del modelo conmutado, el cual aparece aquí en azul. Podemos distinguir al modelo conmutado, dado que aparece la función de conmutación S1. Por otro lado, aquí en rojo tenemos el modelo promediado, donde podemos distinguir el modelo promediado debido a que utiliza a la U, que es el promediado de la función de conmutación, y las variables que se ven afectadas por la U aparecen con una virgulilla. En este caso, nosotros podemos visualizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si voy a hacer aquí una gráfica en la que si nosotros graficáramos, por ejemplo, la corriente IL en el circuito, si aplicamos una señal moduladora, un valor de señal moduladora U igual a D, un valor constante, y hacemos que se evolucionen los voltajes y las corrientes, es probable que tengamos algo parecido a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tener aquí un transitorio y después la corriente va a permanecer más o menos en ese estado. Eso, por ejemplo, sería considerando la corriente IL, ¿verdad? La IL del circuito, ¿no? Vamos a ver un transitorio y posteriormente ya se va a quedar en estado estable. Si nosotros tomamos las ecuaciones que modelan el comportamiento del convertidor y realizáramos una simulación con ellas y quisiéramos ver cómo se comporta la corriente IL, pues en dado caso de que el análisis que hicimos sea correcto, pues probablemente lo que tendríamos sería algo parecido, ¿verdad? Es decir, tendríamos una señal que tendría pues el mismo comportamiento, pues probablemente con algunas diferencias que pues se deberá a la forma en que el simulador implementa el circuito y las ecuaciones del modelo. Entonces, en este caso, esta nueva señal que se dibujó superpuesta sobre la señal de la corriente del circuito, pues sería la corriente IL, pero del modelo. Vamos a ponerle un subíndice MC de modelo conmutado, que sería la corriente que vendría del modelo conmutado. Y esperaríamos que la corriente IL, MC, fuera muy parecida a la corriente IL del circuito. De esta manera podemos validar que el modelo que se realizó, que se obtuvo, es correcto. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo, pero con el modelo promediado, es decir, simulamos el modelo promediado, en el modelo promediado, la función de conmutación se hizo un valor promediado, es decir, suavizado. Y cuando realizamos la simulación, lo que nosotros esperaríamos obtener de ese resultado pudiera ser algo parecido a esto. Es decir, comenzamos por acá, conserva la dinámica, pero llega un momento en que ya se queda en estado estable. Así. Entonces, esta señal que está por aquí sería la corriente IL, pues del modelo promediado, ya sea que le ponga una virgulilla o que le ponga subíndice MP, es decir, del modelo promediado. Con esto se observa que, pues esperaríamos que la corriente IL del modelo promediado conserve la dinámica del convertidor, pero elimina el rizo de alta frecuencia de la corriente IL. Lo mismo va a pasar con el voltaje BCI, con el voltaje BC y con cualquier otra voltaje o corriente del circuito que se obtenga su valor
su valor promediado. ¿Ok? Algo que es importante resaltar acá es que conforme el tiempo va aumentando, la corriente IL del modelo promediado, pues queda en estado estable y queda como un valor constante. Precisamente del modelo promediado en estado estable, llegamos al tercer modelo, que es el modelo estático. El modelo estático es el modelo promediado en estado estable. Esto se podría decir de la siguiente manera. Como es el estado estable, para cada una de las ecuaciones diferenciales que aparecen aquí del modelo promediado, lo podríamos escribir así. Excitamos el sistema con una señal moduladora constante, en este caso vamos a excitarlo con una U igual a D, y en el estado estable las corrientes pues se van a hacer valores constantes, es decir, por ejemplo, la corriente IPV pues va a ser un valor constante, es decir, IPV mayúscula. Lo mismo pasaría con los voltajes, por ejemplo, VCI, ¿verdad? Eh, pues llegaría a un valor constante, es decir, VCI, y lo mismo pasaría con VCO. Un VCO alcanza un voltaje constante, bueno, se dijo que era VC, y por ejemplo, IL pasaría algo parecido, ¿verdad? IL en estado estable sería IL mayúscula. De tal manera que para la primera ecuación diferencial lo podríamos escribir de la siguiente manera. Sería el límite cuando t tiende a infinito de F1 es igual. En este caso se observa que en estado estable BCI promediado llega a ser un valor constante, BCI en mayúscula. Y por lo tanto, la derivada de una constante es igual a cero. Entonces quedaría esto igual a cero. Y esto es igual. El valor de CI pues va a quedar multiplicado por cero y escribimos lo que está dentro del paréntesis, pero ahora lo escribimos con mayúsculas, es decir, de la siguiente manera. IPV menos IL. Y ese sería nuestro resultado del modelo estático. En la segunda ecuación diferencial sería algo parecido. Sería el límite cuando t tiende a infinito de F2 es igual. Y de la misma manera como BC en estado estable del modelo promediado va a ser una constante, la derivada de la constante va a ser cero, y entonces escribimos lo que está dentro del paréntesis, dado que la C va a multiplicarse por cero, y quedaría de la siguiente manera. Sería 1 menos U igual a D, entonces sería 1 menos D por IL menos BC sobre R. Y finalmente, la tercera ecuación diferencial también la escribimos de la misma manera, sería el límite cuando t tiende a infinito de F3 igual a 0, porque la derivada de IL cuando en estado estable del modelo promediado es 0, la derivada sería igual a BCI con mayúsculas menos 1 menos D por BC, el voltaje de salida. Y este resultado sería el modelo estático. Vamos a escribirle aquí, modelo estático. Entonces, el modelo estático es el modelo promediado en estado estable. Son valores constantes y que van a representar el punto de operación de las corrientes y los voltajes en el circuito. Por ejemplo, si yo lo quisiera dibujar aquí en la gráfica, pues a lo mejor podría dibujar un valor constante, más o menos. Y la idea es que ese valor constante, pues, coincida
con el valor, el promediado. Bueno, en este caso lo vamos a hacer aquí con la mano. Y entonces, en este caso, este sería IL del modelo estático. Entonces, como se puede observar en la gráfica, cuando nosotros graficamos la corriente IL del circuito, esperamos que venga con un cierto rizo. Cuando graficamos la IL del modelo conmutado, esperamos que la corriente IL sea muy parecida a la corriente IL del circuito. En el caso de la IL del modelo promediado, esperamos que conserve la dinámica del modelo conmutado, pero elimina el rizo de alta frecuencia. Y el valor de la IL del modelo estático, pues básicamente sería el punto de operación en estado estable del modelo promediado. Finalmente, voy a escribir las ecuaciones del modelo promediado para relacionar, por ejemplo, en la primera ecuación, la corriente IL es igual a la corriente IPV, que es la corriente del módulo fotovoltaico. Esto nos dice que aquí en el nodo A, en el modelo promediado en estado estable, el capacitor va a actuar como una impedancia que tiene infinito ante el nivel de CD, y la corriente IPV es igual a la corriente IL. En la segunda ecuación podemos decir que la corriente de salida, que sería BC sobre R, es igual a 1 menos D por IL. Y como IL es igual a IPV, podemos relacionar la corriente de salida con la corriente del módulo fotovoltaico, es decir, es igual a 1 menos D por IPV. Y finalmente, en la tercera ecuación, podemos relacionar al voltaje de salida. En este caso, el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de entrada entre 1 menos D. Y nosotros sabemos que el voltaje de entrada, VCI, corresponde al voltaje del módulo fotovoltaico. Por lo tanto, también podemos escribir así. El voltaje de salida es igual al voltaje del módulo entre 1 menos D. Y bueno, de esta manera nosotros podemos tener las relaciones de nuestro modelo estático de las corrientes y los voltajes en relación a los parámetros del módulo fotovoltaico. Muy bien, pues eso es todo. Adiós.